Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta junta de compartimiento del Grupo CODA Despertar y Codependientes Anónimos. Mi nombre es Laura Angélica y soy codependiente. Hoy seré la coordinadora de esta junta. Agradecemos a Mari Carmen G. del Grupo CODA Renacer con Amor con el tema del tercer paso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Que nos regale el servicio de su compartir, su experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a Les, ti. les pedimos, por favor, conectarse desde un lugar retirado de personas ajenas al grupo, en un lugar silencioso y tranquilo, y cerrar su cámara, ya que esta junta será grabada y subida a nuestro canal de YouTube. También les pedimos mantener sus micrófonos cerrados para poder permanecer concentrados y sin interrupciones durante la reunión. Por favor, ayúdenme a abrir esta reunión con un momento de silencio para meditar y reflexionar sobre el propósito que aquí nos reúne y ponernos en manos de nuestro poder superior. Comenzamos. Pues quien quiera seguir haciéndolo desde su espacio puede hacerlo, y quien quiera hacer unidad puede abrir su micrófono para decir las oraciones de apertura y serenidad extendida. La oración de apertura de Coda. En el espíritu del En el amor y de espíritu la del amor y de verdad, la verdad, te te pedimos Te poder pedimos pedimos poder poder superior 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 que nos que nos guíes que a guíe nos guíes a compartir nuestra compartir nuestra experiencia, 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 fortaleza y fortaleza y fortaleza y esperanza. 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 Abrimos 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 nuestros 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 corazones 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 a a la la luz a de luz la la de la luz de la sabiduría, 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 la la calidez calidez del la del amor amor calidez y la y alegría la de la y la alegría de la aceptación. alegría de la aceptación. aceptación. Y la oración de la serenidad extendida. Dios, Dios, concédeme concédeme serenidad para serenidad para aceptar las aceptar las cosas Aceptar que cosas las no cosas puedo que cambiar, no cambian. valor para Valor cambiar las para que sí cambiar las que puedo sí puedo y y sabiduría para sabiduría para distinguir la distinguir la diferencia. la diferencia. diferencia. Concédeme paciencia Concédeme por los paciencia cambios con que los toman cambios que tiempo, llevan tiempo, apreciación de apreciación todo de lo que todo lo que tengo, tengo, tolerancia a los que tolerancia con tengan diferentes luchas diferentes luchas y la fuerza para Y la levantarme e fuerza para intentarlo de levantarme nuevo un día a la un vez. día a la vez. Si tu voluntad no la Codependientes Anónimos es una fraternidad de personas cuyo propósito común es el de desarrollar relaciones sanas. El único requisito para ser miembro es el deseo de tener relaciones sanas y amorosas. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir un viaje de autodescubrimiento, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Al vivir este programa, nos volvemos cada día más honestos con nosotros mismos acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Codependientes Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no apoya ni se opone a ninguna causa. El único objetivo de CODA es llevar el programa espiritual de recuperación para la codependencia a quien más lo necesite. Confiamos en los 12 pasos y las 12 tradiciones como fuente de conocimiento y sabiduría. Estos constituyen los principios de nuestro programa y sirven de guía para desarrollar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con las demás personas. En CODA, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior según lo concebimos, permitiéndoles a los demás el mismo privilegio. Este proceso de renovación es un regalo de sanación para nosotros. Al trabajar activamente el programa de codependientes anónimos en nuestras vidas, podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Te damos la bienvenida a CODA,
un programa de recuperación de la codependencia donde cada persona puede compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en un esfuerzo por encontrar libertad en donde hubo ataduras y hallar paz en donde existió confusión en nuestras relaciones con nosotros y nosotras mismas y con las demás personas. La codependencia es una conducta compulsiva profundamente enraizada, nacida en nuestro sistema familiar, algunas veces moderado y en otras extremadamente disfuncional. Hemos intentado utilizar a otras personas como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas que a rato hemos usado para enfrentarnos a nuestra codependencia. En la vida hemos aprendido a sobrevivir, pero en Coda estamos aprendiendo cómo vivir la vida mediante la aplicación de los 12 pasos y de los principios de Coda en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones, tanto presentes como pasadas. Podemos experimentar una nueva liberación de nuestros estilos autoderrotistas de vida. El compartir nuestras experiencias es nuestra manera de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del control compulsivo de nuestro presente. Independientemente de cuán traumático haya sido tu pasado o cuán desesperanzado te parezca tu presente, en el programa de Codependientes Anónimos hay la esperanza de un nuevo día. Esperamos que aquí encuentres una nueva fortaleza interior para ser lo que Dios pretende que seas, una persona valiosa y libre. Pues compañeros, si alguien pudiera ayudarme y quiere hacernos el servicio de leer los 12 pasos y las 12 tradiciones. Yo te ayudo, Laurita. Ay, por favor, gracias, Paloma. Adelante. Gracias a ti por el servicio. Eh, Leo los Paloma Codependiente y Adicta. Los 12 pasos de codependientes anónimos. Uno, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior, como cada uno entendemos a este. 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de todos nuestros errores. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Leo las tradiciones? Sí, por favor, muchas Sale, gracias. a ti, gracias. Las 12 tradiciones de codependientes anónimos. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de coda. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental,
un poder superior amoroso que se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes son solo servidores de confianza, no gobierno. 3. El único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas y amorosas. 4. Cada grupo debe mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o a CODA como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. 6. Un grupo de CODA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de CODA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo espiritual primordial. 7. Todo grupo de CODA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Codependientes anónimos siempre deben mantener su carácter no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. CODA como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. CODA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en controversias públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todos los demás medios públicos de comunicación. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Gracias. Muchas gracias, Palomita. Bueno, esta junta es de compartimiento. Agradecemos a Mari Carmen G. del grupo CODA Renacer con Amor haya aceptado el servicio de compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza sobre el tema del tercer paso: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y por acuerdo de conciencia, nuestra invitada nos compartirá 45 minutos de su tema y después podremos hacer preguntas y respuestas o comentarios para nuestra invitada. Para ello, les pedimos poner su primer nombre en el perfil de la aplicación para que sepamos cómo dirigirnos a ti. Pueden hacer su pregunta o comentario de forma oral o escrita. Si es de forma oral, les pedimos levantar la manita de Zoom y esperar su turno. Se les darán 3 minutos para hacerlo. Si es por escrito, les pedimos hacerlo en el chat de la aplicación. Asimismo, se pide firmemente no tomar fotos ni videos, así como tampoco grabar audios de las juntas. Por acuerdo de conciencia, solamente esta junta será grabada en voz, sin imagen, para poderla subir en nuestro canal de YouTube. Para compartir, te pedimos apegarte al tema que se compartió y evitar hacer tribuna o comentario fuera del contexto. Por acuerdo de conciencia, el coordinador de la junta tiene la facultad de cerrar micrófonos, cámaras y de mantener en sala de espera a aquellas personas que rompan el bienestar común de esta junta. Primera tradición: si tu problema está relacionado con el consumo de alguna sustancia u otra compulsión, lo más indicado es asistir primero a los grupos especializados para su caso, independientemente de que asistas a CODA Despertar. Todo lo anterior es parte de la autonomía del grupo CODA Despertar y está basado en el principio de respeto a la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas. Esta junta es de todos nosotros, incluido nuestro poder superior. Pues adelante, Mari Carmen, te agradecemos y te escuchamos. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mari Carmen y soy un miembro más de esta fraternidad. Contenta de compartir con ustedes esta mañana con un tema que me parece a mí muy importante y muy bonito, porque cuando yo llego a CODA, empiezo a escuchar acerca del programa espiritual,
acerca de la recuperación en base a los 12 pasos, que es un programa de vida. Empiezo a escuchar acerca de la espiritualidad y no comprendo bien de qué es lo que hablan. Yo empecé a preguntarme durante muchos momentos cuál era realmente la voluntad de Dios para mí. Así, ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Entre tantas posibilidades que me presenta la vida día con día, ¿cómo voy a saber cuál es su voluntad? Entonces, después de preguntármelo en muchas ocasiones, empecé a indagar, empecé a ver en el pensamiento del día, empecé a ver en la literatura cuál era la voluntad de Dios para mí. Y empecé a darme cuenta en esa búsqueda, empecé a darme cuenta que esta experiencia tan difícil de la codependencia, de depender tanto de otras personas o de creer más bien que dependía de otras personas para poder funcionar en la vida, era una experiencia que me había traído costos muy altos, muy, muy altos. Por creer que necesitaba de otros para poder funcionar, pues buscaba la compañía, pero más que buscar la compañía, compraba la compañía. Compraba la compañía, compraba el cariño, compraba la atención, compraba que la gente estuviera conmigo y tuviera algún beneficio para que pudiera seguir conmigo. Entonces, cuando llego a Coda me empiezo a dar cuenta que estaba pagando un costo muy alto por ser tan codependiente. Un costo muy alto porque además del costo material me implicaba un sufrimiento muy fuerte. Depender de una pareja que a la vez es totalmente inaccesible emocionalmente, que era imposible que se relacionara de una forma sana conmigo, trajo un costo emocional muy alto. Vivía en constante estrés, totalmente angustiada por lo que fuera a pasar, en qué momento iba a desaparecer, si ya había consumido otra vez, una serie de cuestionamientos que me causaban mucho sufrimiento. Entonces vi que finalmente esta experiencia de la codependencia me había dejado, pues yo creo que como deja a todo mundo después de años de tenerla, me había dejado frustrada, enojada, resentida, deprimida y sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada. Había minado mi autoestima, había aumentado mi depresión, había aumentado mi ansiedad, por supuesto también había aumentado mi peso después de tanta ansiedad, porque yo quería lograr lo que era imposible de lograr, que la otra persona cambiara. Y me esforcé durante muchísimos años, me esforcé porque él hiciera lo que yo creía que tenía que hacer. Y válgame que sí me esforcé. Ahorita que lo recuerdo, digo, bueno, pues es que hice todo, absolutamente todo. Llevarlo a jurar, rogarle, suplicarle, llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, a una clínica de rehabilitación, a un anexo, correrlo de la casa, regresarlo a la casa, bueno, cualquier cantidad de cosas que hice durante 18 años con toda la intención de que esa persona cambiara. Y no me di cuenta que en ese intento de que la persona cambiara, mi vida se iba acabando, mi vida se iba haciendo pedazos. Yo iba dejando familia, amigos, oportunidades de trabajo, responsabilidades, iba dejando de vivir por querer cambiar a la otra persona. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de toda esta situación, digo, es que vivir la codependencia para mí fue
sentirme el poder superior, como que yo me sentía Dios, como que yo quería manejar el destino de la gente, la voluntad de la gente, los sentimientos de la gente. Yo quería resolver la vida de todo el mundo, no solamente de una pareja, de la familia, de los amigos, de quien se me presentara. Y curiosamente, siempre me relacionaba con gente que tenía un problema, que necesitaba de mí para que yo le ayudara a cambiar las cosas. Y entonces, ahora me da mucha risa porque digo, qué fantasía la mía. ¿Cómo pude creer que prácticamente yo tenía la capacidad que Dios tiene para hacer las cosas? Entonces me di cuenta que había vivido como lo dice la literatura, en una bancarrota espiritual. Me di cuenta que no tenía espiritualidad, que yo iba por la vida sola como si no existiera Dios, como, como si Él me hubiera abandonado, como que no tenía algo superior en donde recargarme, en donde detenerme. Iba como tratando de hacer únicamente mi voluntad. Y en mi voluntad yo quería controlar la vida de todo el mundo, hasta que terminé totalmente descontrolada, perdida y por la gracia de Dios en un grupo. Porque cuando llegué me sentía profundamente vacía, profundamente perdida, sin lugar, como ahora, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Porque ya no sabía qué hacer. Lo que sabía es que no me podía levantar hasta las 6 de la tarde, que tenía como 20 y tantos kilos de peso arriba, que fumaba 2 cajetillas al día, y que seguía esperando que el otro cambiara para que yo pudiera ser feliz. Entonces, esa experiencia, ¿qué me dio? Antes me lamentaba ser codependiente. Ahora no me lamento ser codependiente, ahora agradezco haber tenido la experiencia de la codependencia, porque esa experiencia me dio la oportunidad de conocer a Dios, de conocer a mi poder superior, de conocer qué era la espiritualidad. Yo pensaba que la espiritualidad tenía que ver con la religión, tenía que ver con estar en la iglesia, con aprender cosas de las escrituras, qué sé yo, pensaba que eso era la espiritualidad. Y cuando llego a los grupos entiendo que la espiritualidad no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, sino que la espiritualidad es una forma de relación que yo tengo conmigo misma, con mi poder superior o mi Dios y con el entorno. O sea, eso no me lo esperaba. Dije, ¿cómo? ¿Eso es la espiritualidad? ¿Cómo me relaciono entonces conmigo? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Y cómo me relaciono con el entorno? Pues con Dios lo saqué de mi vida como a los 13 años porque ya me sentía una gran pecadora que no tenía derecho al cielo ni a nada, entonces lo excluí, simplemente lo desaparecí de mi vida completamente y hacía de cuenta como si no existiera, como si realmente no hubiera nada superior a mí. Ay, Dios mío, qué arrogancia y qué soberbia la mía. Pero pues así era el asunto. Entonces, había una relación de abandono total hacia Dios, pero también había una relación de abandono total hacia mí. Estaba perdida buscando afuera lo que no quería buscar adentro, lo que no quería ver de adentro. Estaba perdida afuera y no veía ni mis sentimientos, ni mis necesidades, ni mis gustos, ni mis deseos, ni nada. Pareciera que yo hubiera nacido para servir a los demás.
para ver qué se les ofrecía a otros. Entonces me di cuenta que había hecho una relación de profundo abandono hacia mi persona, de profundo abandono. Había repetido tristemente lo que yo ya había vivido en mi familia profundamente disfuncional también. Entonces me había abandonado tal cual me habían abandonado a mí. Eso fue lo que aprendí y eso fue lo que repetí. Por eso estaba en una bancarrota espiritual, porque no reconocía ni a Dios, ni a mí, ni a las otras personas. Lamentablemente eso es cierto, no las reconocía como personas. Tristemente las veía como si no tuvieran voluntad, como si no tuvieran capacidad para decidir, como si no fueran suficientes para la vida, como si fueran objetos que se podían manejar, que se podían controlar o que se podían desechar. Pues porque ese era el trato que tenía yo también para conmigo misma y para cualquier otra persona que apareciera en mi vida. Entonces me di cuenta que tenía cero espiritualidad, que no había una relación amable ni cercana con Dios, ni conmigo, ni con la gente, porque era yo una hipócrita. Me relacionaba desde mi yo codependiente, desde mi yo falso, desde mi yo hipócrita, diría, porque complacía y ayudaba y resolvía y aconsejaba y daba y todo lo que ustedes ya saben que hace un codependiente, pero no de forma incondicional. Lo hacía para obtener beneficios, para sentirme importante, para sentirme necesitada, para sentirme reconocida, para sentirme aprobada y de esa manera seguir escapando de mi realidad. Y en mi realidad me sentía inferior, me sentía insuficiente, me sentía como que no existía, me sentía ser muy importante, me sentía muy poca cosa. Y entre más me esforzaba por cambiar a otra persona, me sentía menos cosa, ya no persona, me sentía menos cosa, porque no podía lograr algo que era imposible de lograr, pero en aquel tiempo yo pensaba que sí lo iba a lograr. Entonces empiezo a darme cuenta que esto fue una forma de vida que yo aprendí y que gracias a esta forma de vida tan desastrosa, porque es terriblemente desastrosa y en los últimos tiempos me doy cuenta que es una forma de vida muy violenta. Querer controlar a otra persona es un acto de violencia, porque no permite que los otros desarrollen las capacidades que tienen para la vida. Es como mantener a alguien tonto. Y eso es muy violento. Si a mí me hicieran eso, me daría muchísimo coraje que me quisieran ver como tonta y mantenerme como tonta. Solamente porque la otra persona satisfaga sus necesidades. Solamente porque la otra persona no tenga vida. Solamente porque la otra persona sea incapaz de ver por sí misma y que esté tratando de controlarme a mí, eso me pondría de pésimo humor. Bueno, creo que odiaría, bueno, no creo que odiaría, odio que alguien quiera controlarme, odio que alguien quiera imponerme. Ahora lo odio más, fíjense compañeros, es muy curioso, pero ahora detecto perfecto cuando la gente me quiere manipular y me da mucho coraje, porque siento que está atentando contra mi inteligencia. Digo, ¿cómo no te das cuenta que no me vas a engañar? Esa manipulación es de párvulos, o sea, yo he aprendido manipulaciones más sutiles en mi grupo. Entonces, no me vengas ahora con que me quieres manipular de esa manera porque me molesta. Y tengo razón en molestarme, porque otra persona está invadiendo mis espacios como yo en algún momento he invadido los espacios de otra gente. He invadido la vida de otra gente, he invadido
las decisiones de otra gente. O sea, me he metido hasta la cocina donde no me llaman. Hablábamos de una controladora ayer, mi pareja y yo, y me decía, es que esta niña es metiche y controladora como ella sola. Y yo casi me mordía la lengua así de, creo que sí, creo que sí es demasiado metiche, demasiado controladora, es insoportable la vieja, no hay que verla, le decía yo, no hay que verla porque es como demasiado. Por supuesto, en aquel tiempo yo no hubiera dicho estas palabras, yo hubiera dicho que yo era buena, era linda y lo único que quería era tratar de ayudar a los demás. No habría reconocido mi violencia, porque yo como codependiente viví muy autoengañada. Realmente me creía la buena del cuento y la que tenía la razón y la que sabía cómo hacer las cosas y todo ese asunto que no era más que la justificación para seguir haciendo lo que no debía hacer, meterme en la vida de otras personas. Ahora lo pienso, compañeros, ahora lo pienso y digo, a ver, ¿con qué derecho metiste a una pareja a un anexo? ¿Con qué derecho? ¿Quién te crees tú para decidir lo que el otro tenga que vivir? ¿Qué te parecería que a ti te internaran por controladora? Que ahí te dejaran un año. Creo que no me haría mucha gracia, creo que no me haría mucha gracia que me metieran un año por metiche controladora y violenta, porque en eso me convertí, en una persona profundamente enferma. Gracias a Dios llego a los grupos y empiezo a entender también que no solamente existe el mundo humano, no solamente existe el mundo material, también vivimos en una realidad espiritual. O sea, vivimos en dos mundos, somos seres muy privilegiados porque vivimos en dos mundos. En un mundo totalmente espiritual, que es el mundo real, y en un mundo humano. Pero que la gran mayoría de nosotros vive como decían, vive como decían los alcohólicos, como muerto con los ojos abiertos, pensando que únicamente nuestro mundo es humano, cuando en realidad nuestro mundo básico, nuestro mundo esencial, nuestro mundo más importante es nuestro mundo espiritual. Que no lo sepa no quiere decir que no existe. Siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Yo no lo sabía, no me di cuenta. Pero cuando empiezo a darme cuenta de toda esta situación, empiezo a tomar conciencia, como claro, por eso es un programa de 12 pasos espirituales, porque es para seres espirituales. Entonces empiezo a sentirme cómoda en la práctica de los pasos y empiezo a entender que mi vida humana que les acabo de compartir tenía mucho que ver con mi ego, con la parte de mi mente que creció junto conmigo y que me protegió para sobrevivir en ese entorno tan disfuncional, pero que solamente es una parte de mi vida, esa parte del ego, esa parte dormida, esa parte inconsciente en la que estuve viviendo durante muchos años, solamente es una parte de mi vida. Y que esa parte de mi vida, pues me mantuvo así, esclavizada en la codependencia. Pero ahora reconozco que hay una nueva realidad. Nueva para mí, porque no la conocía, pero en realidad siempre había existido. Que reconozco que las personas somos seres espirituales con experiencias humanas y que como seres espirituales somos a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de nuestro Creador.
Es decir, que espiritualmente somos perfectos. En esencia somos perfectos. Que no porque no se vea el espíritu quiere decir que no esté ahí, que mi espíritu es una realidad, que esa es mi verdadera realidad. Hay gente que le llama espíritu, hay gente que le llama crística, hay gente que le llama el Cristo que hay en ti, hay gente que le llama el pedacito de Dios en ti. O sea, no importa cómo se le llame, esa es una realidad. Nuestra esencia es espiritual. Y que espiritualmente nosotros elegimos tener todas estas experiencias de vida justamente para poder evolucionar como seres espirituales. Suena raro, o sea, ¿cómo? Tuve la codependencia y sufrí espantosamente para luego darme cuenta que soy un ser espiritual y que como ser espiritual estoy evolucionando porque estoy despertando y estoy viendo que tengo otra realidad. Pues sí, justamente eso es lo que voy aprendiendo en la vida, que todas estas experiencias humanas, que a veces son muy dolorosas, a veces son muy traumáticas, a veces son casi insoportables, tienen una razón de ser. Y la razón de ser es para poder crecer y evolucionar espiritualmente. Y ir aprendiendo otras experiencias en las que antes nunca hubiera pensado. Experiencias como el perdón, como la compasión, como la comprensión, como el servicio, como el dar de una manera sana. Todas esas experiencias las voy aprendiendo gracias a mis experiencias humanas. Gracias a estas experiencias tan difíciles, yo voy aprendiendo, mi espíritu va aprendiendo a vivir de una manera distinta, a vivir en el amor, en la compasión, en el entendimiento, en la comprensión, en el bienestar de los otros. Cosas que antes jamás hubiera pensado mi ego. Mi ego pensaba en mí y luego en mí y siempre en mí. Qué chistoso, ¿no? Y desde mi ego, claro que yo quería entender la voluntad de Dios para mí, desde mi ego, desde mi mente quería entender la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Eso trataba de entender. Pero desde mi ego no iba a entender nada, porque justamente no estaba pensando en nadie más, ni en mi entorno, estaba pensando solamente en mí. Y mi ego me traía viviendo en un profundo sufrimiento, porque mientras estuve tan codependiente, claro que mi ego tenía las riendas de mi vida y sufría, pero como la más sufridora de este planeta. Sufría espantosamente y de eso se alimentaba mi ego. Mi ego se alimentaba del sufrimiento, se alimentaba de la culpa, se alimentaba de la soberbia, se alimentaba de la arrogancia. Y hagan de cuenta que me iba revolcando en todos mis defectos de carácter, porque así me llevaba mi ego, a creer que esa era mi vida y que esa era mi realidad. Entonces era difícil de entender cuál era la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué Él no hacía lo que yo necesitaba? Si yo lo único que quería es que cambiara a la otra persona para que yo fuera feliz. Pero entendí que esa era mi voluntad, no la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí era sacarme del sufrimiento del ego, era que abriera los ojos, que me diera cuenta, era así como, ¡ay, date cuenta! Es tu ego nada más el que te tiene en ese sufrimiento, tú eres mucho más que tu ego.
La voluntad de Dios para mí era sacarme de mi ignorancia, sacarme de mi sufrimiento, sacarme de la mentira en la que yo había vivido durante tantos años y darme la oportunidad de conocer mi realidad. Mi realidad es espiritual y en mi realidad espiritual hay un creador del universo. Hay un poder superior, hay un Dios, hay un, como quieran ustedes llamarle, a mí me gusta ahora llamarle Dios. Y Él quería darme la oportunidad de que yo entendiera que había un creador, que hay un mundo espiritual y que no de ahora, de hace muchísimos años, Dios quería que yo me diera cuenta de su existencia. Y para darme cuenta de su existencia tenía que aprender a través de su Hijo Jesús, que justamente también es Dios, pero que yo lo relacionaba con religión y entonces no quería saber nada de eso. Ahora entiendo que estaba profundamente equivocada. La religión no es espiritualidad. Puede tener espiritualidad, pero no es espiritualidad. La religión solo es religión. La espiritualidad es esta forma de relación que ahora tengo conmigo. ¿Por qué digo que ahora tengo conmigo? Porque ahora lo sé. Sé que mi esencia es a imagen y semejanza de mi Creador. Sé que tengo una esencia crística. Sé que tengo una esencia divina, igual que mi Creador, igual que mis amigos, igual que mis compañeros, igual que mi familia disfuncional, igual que todos los seres humanos, lo sepan o no lo sepan, su esencia es espiritual. Y fíjense, estaba yo pensando mientras escribía algunas notas para este compartir, estaba yo pensando que desde muy joven supe mensajes, pero no los supe entender. Me gustaba mucho hacer un dibujo de Jesús y siempre le ponía Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo dibujaba por ahí de la prepa, la secundaria, una cosa así. Y digo, ¿cómo es que eso me llamaba la atención? Pero no podía dimensionar realmente lo que estaba diciendo. Ahora lo empiezo a entender. Empiezo a entender frases como la que dice, nadie va al Padre si no es a través de su Hijo Jesús el Cristo. Digo, claro, claro, ¿cómo llegar a Dios si no sé cómo hacerlo? Pues a través de su Hijo, a través de lo que nos enseñó. Y no hablo desde la religión, hablo desde la espiritualidad. Entonces, cuando me fui dando cuenta de esas cosas, entendí que yo necesitaba alimentar mi espíritu y que ese alimento para mi espíritu me lo estaba dando justamente la práctica de los 12 pasos, porque dejaba de pensar en mí y mi ego tan grandote y empezaba a centrarme más en la gente nueva, en la gente que iba llegando, empezaba a ver a otros, empezaba a salirme de mi ego y ponerme en otro lugar. Y desde ese otro lugar me era más fácil practicar este programa tan maravilloso que de repente me costaba mucho trabajo, sobre todo yo creo que el primer paso me costó mucho trabajo entender que no podía controlar a nadie y que mi vida se había vuelto un desastre. Pero me fue más difícil llegar al segundo y al tercer paso, porque ya hablaban de fe, hablaban de poder superior, hablaban de buena voluntad y yo no sabía lo que era eso. Yo no tenía la menor idea de lo que era eso. Pero sí sabía que lo tenía que entender porque mi salvación era la práctica de los 12 pasos. Y que esa práctica de los 12 pasos me iba a llevar a un cambio de conciencia.
y me iba a dar otra forma de vida. Y claro que me iba a dar otra forma de vida porque me da otra forma de pensar, me da otra forma de sentir, me da otra forma de actuar. Entonces, por supuesto que mi vida iba a cambiar. Ahora lo pienso y digo, mucho de la codependencia es no saber cuidarse a uno mismo. Mucho de la codependencia es haberse abandonado desde hace muchos años. El gran reto para mí ha sido aprender a cuidarme en todos los aspectos. Antes decía que había crecido como un animalito. Ahora no solo lo digo, estoy segura que crecí peor que un animalito. O sea, no tenía ninguna base espiritual, no tenía ningún conocimiento emocional, no tenía nada. O sea, estaba viva solo porque Dios es grande, solo por la gracia de Dios que me mantenía viva y tratando de sobrevivir en un mundo que veía como peligroso, como una selva, como un lugar donde te tenías que cuidar de todo, una cosa horrible, ¿no? Pero en la práctica de estos primeros 3 pasos, empiezo a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad del Padre para mí. Y lo más importante que Él quería que yo conociera es que Dios es amor infinito. Dios es incondicional. Dios es bueno y quiere lo mejor para mí. Dios es tan maravilloso que tiene un plan divino para mí, para esta vida. Empiezo a entender que yo no lo conozco, pero Dios siempre ha estado al pendiente de mí. No importa que yo lo haya abandonado, no importa que por años lo sacara de mi vida, no importa. Él siempre ha estado ahí para mí, llevándome de la mano para cumplir con su plan divino. Y que mi codependencia no es más que otra experiencia que me lleva a cumplir el plan de Dios para mí. Era necesario tener este tipo de experiencias para que mi ego se pudiera resquebrajar y entonces yo pudiera ver la realidad, mi realidad espiritual, donde sé que no estoy sola, que estoy de la mano con cada uno de los seres humanos que existen en el planeta, y no solamente los seres humanos, los seres vivos que existen en el planeta. Porque si mi esencia es divina, tu esencia es divina. Y si los dos estamos conectados al Creador, al Padre, a Dios, como quieras llamarle, entonces todos estamos interconectados. Yo tengo un pedacito de Dios en mí y tú tienes un pedacito de Dios en ti. Y ese pedacito de Dios es indivisible. Entonces todos estamos interconectados espiritualmente. Lo que haga yo aquí le afecta a otra gente en China o en cualquier otro lugar, porque estamos interconectados. Si yo daño a otros, me daño a mí misma. Si yo ayudo a otros, me ayudo a mí misma, porque estamos interconectados. Pero mi ignorancia era mucha, por eso no podía saber cuál era la voluntad de Dios para mí. Él tiene como voluntad para mí que yo salga de esa ignorancia. No solamente que salga del sufrimiento y aprenda a hacer relaciones sanas, que salga de mi ignorancia, que vea más allá de mi nariz, que me dé cuenta que esa realidad espiritual existe y que en la medida en que yo vaya cambiando, mi contacto con esa realidad va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a hacer esos cambios que dice el programa, me empiezo a dar cuenta de más cosas todavía. Digo, sí, con razón dicen que Jesús, el Cristo, es su Hijo, porque es la esencia de Dios
en un ser humano que vino a dar el ejemplo de lo que quería Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que nos demos cuenta que más allá de la mente, más allá del ego, tenemos esa esencia espiritual o esa llama crística o ese pedacito de Dios en mí. Y ese Cristo no es Jesús. Ese Cristo es esa esencia que tenemos cada uno de nosotros. Y esa esencia es una frecuencia, es un nivel de conciencia divino, es una vibración diferente que cada ser humano está destinado a darse cuenta de que lo tiene y que puede despertar plenamente a esa esencia crística. No importa que no lo sepamos, nuestra esencia está ahí. Esa es nuestra realidad. Decir Cristo manifiesto o la llama crística no es más que ser un portador íntegro del amor incondicional de Dios. Es la sabiduría, es el poder de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y es lo que Dios quiere para todos nosotros, que nos demos cuenta que cada espíritu, cada alma o como le quieran llamar, está llamado a darse cuenta de su realidad. Podríamos decir que esa conciencia crística es lo que une el alma individual con toda la creación, con toda la naturaleza, con toda la divinidad. Y que restablecer ese equilibrio entre el amor, la sabiduría y el poder divino es a lo que todos estamos llamados. Fíjense, no estoy hablando de religión, no sé religión, ni quiero saber de religión. Lo que me interesa cada día alimentar más es la espiritualidad. Y a través de esa esencia es como es viable conocer esa voluntad divina para que fluya mi vida. Yo siempre digo, si algo fluye, por ahí es, porque es donde Dios quiere que vayas. Y si algo no fluye, hazte a un lado, porque por ahí no es. Tu espíritu te está indicando, tu sabiduría interna te está indicando que por ahí no es. Mi sabiduría interna siempre me indicó que esa pareja no era una pareja. Pero mi necesidad de ego siempre dijo, esfuérzate más, siempre vas a poder más, súfrele más, aguántale más. Si hubiera escuchado mi sabiduría interna, creo que habría bendecido a esa persona y me habría alejado. Porque ahora lo comprendo muy bien. Digo, nadie tiene derecho a tratarte mal. Y si alguien te trata mal, pues tú trátate bien y vete de ese lugar. Pero ahora lo digo porque lo sé, antes no lo sabía. La voluntad de Dios era que yo me diera cuenta de mi realidad y que yo estaba siendo muy bendecida para descubrir lo que realmente era importante para mí. Mi espíritu, mi evolución espiritual. Y que para eso me servía mucho trabajar en el grupo y en todo lo que tenía que trabajar del perdón y muchas de estas cosas, si quería vivir con la paz que solamente Dios puede dar.